En 1982, el Atlántico Sur fue escenario de un conflicto entre Argentina y Gran Bretaña por las Islas Malvinas, las Georgias del Sur y las Sandwich del Sur. Estas islas, sobre cuya soberanía se había debatido por siglos, se convirtieron en el epicentro de la última batalla convencional del siglo XX y ocuparon la atención del mundo a partir del 2 de abril. El 2 de mayo a las 4 de la tarde, en el contexto de una batalla naval entre las flotas argentina y británica, el crucero Ara General Belgrano, con 1093 tripulantes a bordo, fue alcanzado por 2 torpedos ingleses, hundiéndose para siempre en las aguas del Atlántico. 770 argentinos sobrevivieron en una colosal operación de rescate. 323 no regresaron a su hogar. Esta es una historia de héroes. Eran hombres comunes, no elegidos. No era ni del proceso, ni de un gobierno de facto, ni militante. Pega la proa y corta 15 metros de proa. Yo sinceramente pensé que nunca se iba a hundir eso. Era muy grande. Y lo veo al crucero que se está yendo a pique. Era un corcho en una barropa. Y yo digo que en ese momento, hasta los ateos, si había alguno, creyó en alguien. Nosotros siempre estuvimos unidos. 9 de mayo para mí es mi nuevo cumpleaños. Eran hombres comunes, no elegidos. Más le digo, en tiempo de paz, en el mes de febrero, nosotros éramos 700, entre 650 y 700. Y cuando zarpamos, fueron 1093. Inclusive embarcamos hasta las lecturas que había que leer en la ceremonia religiosa los días domingos. Embarcaron medicamentos, es decir, no se dejó nada librado al azar. Teníamos que estar listos para dar una respuesta satisfactoria a la contingencia que el destino nos demandara. La motivación tan grande que ellos tenían fue lo que los impulsó a actuar de esa manera y no de otra. La motivación para ellos, para nosotros, en el buque, que era un reducto cerrado, era un pueblo navegando, era la defensa de la patria en el mar. Es tan sencillo como eso. Tan sencillo y tan sagrado como eso. Una mañana acercándonos a la isla de los Estados, y vi un conscripto tomando mate en cubierta. Y yo estaba dando unas vueltitas por ahí, me acerqué y le dije, ¿qué te parece? ¿Qué es esa que se ve en la penumbra? Porque la isla de los Estados se ve siempre en penumbra. Me dijo, es una isla que tenemos que defender de los ingleses. Y era un conscripto que hacía 2 meses que estaba en el buque. Y todos conformaron un espíritu de buque y un espíritu de equipo tan fabuloso que yo creo que es uno de los mayores orgullos que tenemos los tripulantes.
gobernaba el Partido Conservador, con Margaret Thatcher como primer ministro, y estaba posiblemente a punto de perder las elecciones a manos del Partido Laborista. Por otra parte, la política del Reino Unido era de desmantelar la flota de superficie para trocarla en submarinos misilísticos. Yo creo que fue una trampa entonces la cuestión de las islas de Georgia, cuando en Great Beacon el gobierno dice que va a echar por la fuerza a unos obreros argentinos que estaban trabajando bajo contrato y con conocimiento de los británicos, y la Argentina mordió el anzuelo. Se podía ver, quizá, solucionar la cuestión por medio de notas diplomáticas. Hubo otros errores de conducción política en alto nivel, a mi juicio, cuál fue en las Naciones Unidas la idea, que es no conocer historia, de que Norteamérica, Estados Unidos, iba a apoyar a sus primos, no iba a apoyar a sus primos británicos, y por una cuestión continental iba a apoyar a América, a Sudamérica, a la Argentina. Es olvidar la alianza militar y política de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Después se especulaba con que quedaban lejos las islas para que los británicos vinieran a... Es no saber que si habían ido a la China, a la India, a Estados Unidos, a todas partes del mundo. Yo sentí el patriotismo, es decir, cosa que es algo que, es decir, no sé cómo explicarlo, no te interesa perder la vida. No sé si es por tener 19 años o por decir a mí no me va a pasar, por ser tan chico, o nos hicimos hombre de golpe, ¿no? Es decir, eso nunca lo voy a saber. Yo recurro a mis recuerdos personales. Cuando se escuchó por los medios de difusión la marcha de las Malvinas y se oyó el comunicado en que se anunciaba la recuperación, muchos argentinos sentimos, ¿no es cierto?, una sensación de gran fervor y dijimos, bueno, por fin se ha logrado cumplir con una reivindicación histórica. Porque lo teníamos internalizado desde la escuela, desde todas las circunstancias, ¿no es cierto?, de nuestra existencia. Por eso que en los primeros momentos no se pensó realmente en lo que esto podía traer aparejado, ¿no es cierto?, lo que podía suscitarse a posteriori. Ahora, realmente, a lo largo de toda la guerra de Malvinas, o de una parte de la guerra de Malvinas, la gente actuó con un sentido triunfalista, ¿verdad?, viendo una especie de pugilato, ¿verdad?, cuántos golpes asignábamos y cuánto nos asignaban, pero no, en realidad, advirtiendo la gravedad de los acontecimientos que estaban sucediendo en las islas. En la noche entonces del 30 de abril, el submarino Conqueror detecta al crucero General Belgrano a 80 kilómetros de distancia. Y teníamos un escáner viejo, un equipo viejo, donde escaneaba las frecuencias, es decir, de todas las bandas, donde se hacen emisiones de radio, de transmisiones de los buques. Y en un momento el escáner paró. Es decir, claro, yo en ese momento no sabía qué frecuencia era, no sabía nada, entonces le pregunto a un cabo segundo que estaba conmigo a qué correspondía esa frecuencia. Y me dijo, puede ser aviones o submarinos. Entonces volvimos a escanear intensivamente esa banda, pero sin resultados. Él me escuchó la noche anterior a 80 kilómetros
Yo estoy hablando ahora de 1.600 yardas. Prácticamente se puede decir que no contábamos con defensa antisubmarina. Pero cuando el 1 de mayo a la mañana él mira con su periscopio, él lo ve al crucero que está a 20 metros del Puerto Rosales haciendo combustible. Procede a observarlo y a mantenerse en esa situación. De manera que cuando el grupo de tareas, del cual era su comandante, emprende la ida al este, el submarino Conqueror lo tenía debajo del casco, siguiendo nuestras aguas. Se dice que estaba fuera de la zona de exclusión. Yo soy bastante crítico respecto a esto porque la zona de exclusión la habían marcado los británicos. La podían haber ampliado también cuando tenían ganas. Un buque de guerra del porte del Belgrano, con los cañones de largo alcance que tenía, era un peligro. Si iba al continente, podía dar vuelta. Así que un barco de guerra en un conflicto armado sea hundido por el enemigo, no me parece que sea un hecho muy censurable. Fue la zona de exclusión, que navegaba para el continente. Esos son detalles. Era un barco de guerra en una guerra y hundido por otro barco de guerra. Yo lo siento abajo de mis pies. Me desplaza unos 50 centímetros del piso y caigo parado. Y en ese momento, mi reacción fue decir, hijos de P, fue un torpedo. Y yo pensé que era una práctica de tiro, como estábamos cerca de la zona de la isla de los Estados y ahí usábamos para hacer la práctica. Lo que menos pensé en ese momento que había golpeado el primer torpedo en popa. Cuando golpea el torpedo en el casco, lo hace en la mitad del buque, el primer torpedo, que es la sala de máquinas de popa. Quiero expresarle que es la sala más grande que tiene el buque. De manera que ahí había mucha gente cubriendo guardia. La explosión del primer torpedo, la concusión, el incendio, la explosión en sí hizo que toda la gente que estaba en el compartimento fuera muerta. Veo pasar una llamarada de fuego por el pasillo, automáticamente el buque se entra a escorar. Y yo estaba a una distancia de donde golpea el primer torpedo, unos 5 metros. Yo perdí un amigo que es de mi pueblo. Yo soy de Vera, provincia de Santa Fe. A un muchacho, Cáceres Francisco. Él, en el momento de la explosión de popa, cuando yo me levanté, estaba durmiendo. Estaba acostado. Y no lo vi nunca más.
veces que uno se pregunta, ¿por qué no me tocó a mí? ¿Y por qué él está durmiendo y no yo? O porque yo tengo que hacer algo en el futuro, o porque mis hijos tienen que hacer algo en el futuro, o porque mis nietos. Siempre va a estar eso, el porqué. Yo creo que con el lanzamiento de los torpedos, Dios sabía a quién tenía que llevar. Venían los torpedos y bajaba una mano. La mano de Dios tomó a los hijos al fruto que necesitaba para el reino del cielo y se lo llevó a los 3:23 y acá estamos lo que te estamos contando en la historia. Es posible que el marino italiano Americo Vespucio en abril de 1501 las haya divisado. Las islas figuran en los mapas de Weidenmüller y Schöner de principios del siglo XVI. En 1520, Hernando de Magallanes pudo haber recalado en ellas, o bien pudieron ser avistadas por el capitán Esteban Gómez cuando desertó de la expedición y decidió retornar a España. Diego Rivero dibuja las islas en su carta universal y les da el nombre de San Antón. Pero no serán ratificadas hasta la expedición holandesa Mahú y Cordés, cuyo fin era obtener riquezas mediante el saqueo de las posiciones españolas y portuguesas de las Indias. Los navíos holandeses son atacados por los araucanos en el sur de Chile, y solo la embarcación Geloof, al mando de Sebald de Weert, sobrevive. El 24 de enero de 1600, Sebald de Weert descubre las islas y lo consigna en su diario de viaje, llamándolas Sebald. Y yo en realidad tenía que ir a almorzar. No fui a almorzar porque estaba muy cansado, así como tenía mucho frío. Y me tenía que levantar a las 4 para tomar, porque continuaba. Ahí se continúa. Entonces yo me voy a mi sollado, que teníamos nosotros un sollado. Estaba abajo de todo en popa, que era el sollado de Cabo Principal. Y yo me anoto, en los buques siempre hay uno de guardia que se llama Cabo Vigilancia. Anda caminando, entonces le digo, anotame, despertame a las 4 menos cuarto. Bueno,